cristiano dormilón. Tenga presente el título del mensaje de hoy. El cristiano dormilón. Se pueden ubicar un poquito más adelante, hermanos, con confianza, para que si alguien llegue más tarde, pues se pueda ubicar en la parte de atrás. Amén. El cristiano dormilón. Y vamos a estudiar la palabra en el libro de Jonás, capítulo número 1. Quiero que por favor ubique usted el libro de Jonás, capítulo número 1. Y vamos a leer la palabra del Señor y a desarrollar este tema que el Señor nos da en esta mañana. Amén. Jonás, capítulo número 1. Vamos a leer todo el capítulo número 1, que es un capítulo muy cortico, ¿cierto? Y en base a esa palabra vamos en esta mañana a orar al Señor. Amén. Me confirman cuando ya tengan ubicado el texto bíblico. Jonás capítulo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que estragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. El título del mensaje, ¿cuál es? El cristiano dormilón. Hoy vamos a ver, amados, algo interesante que nos dice la palabra acerca del cristiano dormilón, ¿cierto? Y para que empecemos a estudiar un poquito la palabra de Dios, quiero decirles, amados, que hoy en día hay muchos cristianos que están activos en sus iglesias, que están activos en el reino de Dios, que están activos en la obra de Dios, que están haciendo algo para el Señor, pero quiero contarles que también hay muchos cristianos dormilones, ¿de acuerdo? Y esta ilustración nos la da la palabra de Dios, y el objetivo de esta enseñanza es que usted aprenda a identificar si usted es un cristiano dormilón o si usted es un cristiano activo.
Porque si usted es un cristiano dormilón, se tiene que despertar, como el Señor despertó a Jonás. Amén. Hay algo importante, amados, que quiero que veamos en el versículo honor, que vamos a leer este texto versículo por versículo. Miren lo que dice la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Quiero contarles que la palabra Jonás en el hebreo significa paloma o mensajero. O sea que todo cristiano para Dios es un mensajero de Él. Entonces Dios le habla a su mensajero, Dios le habla al profeta y le dice y le da una instrucción diciendo, quiere decir que Dios le habló a Jonás y Dios en su misericordia le da a Jonás una instrucción. Versículo número 2, ahí es donde Dios empieza a hablarle a Jonás y mire lo que dice, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dio a Jonás dos órdenes. ¿Cuál fueron? La primera, ¿qué era? Levántate y ve a Nínive. Él se tenía que levantar e irse para Nínive. Y la segunda, ¿cuál era? Pregonar contra ella, es decir, reprender al pecado o a las personas de Nínive por su pecado. Porque dice la palabra que la maldad de esa ciudad había subido ¿a dónde? A la presencia del Señor. Su maldad había subido delante de mí. ¿Cómo así que la maldad sube delante de Dios? Pues yo quiero decirles, amados, que Dios es un Dios que todo lo ve, pero todas las cosas para Dios suben. O sea, Dios recibe todas las cosas desde el trono de Dios, desde el cielo. Amén. ¿Sí están conmigo? Y así como sube lo bueno, así también sube lo malo delante del Señor. Y dice la palabra de Dios que la maldad de esa ciudad había llevado hasta el extremo y había subido la maldad a la presencia del Señor, y el Señor determinó un castigo para Nínive. Porque quiero, amados, decirle que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Dios tiene que hacer justicia cuando el pecado empieza a avanzar. Entonces esta ciudad, quiero hablarles un poquito de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y era una ciudad grande y prominente en su tiempo. Algunos historiadores decían que Nínive en aquel entonces era la ciudad más grande del mundo. Era la capital del imperio asirio, era una ciudad poderosa, pero era una ciudad terriblemente pecadora. Porque hay unas ciudades más pecadoras que otras, ¿sí o no? Hay ciudades donde la vida no es tan difícil, hay poblaciones, hay pueblos donde la vida es un poco más suave, pero hay ciudades que son terriblemente pecadoras, que son ciudades que están muy alejadas de Dios, que sus habitantes, sus moradores y su población viven alejados tremendamente del Señor, y esa maldad llega en algún momento a subir en la presencia del Señor. Entonces el Señor le da esa instrucción, levántate. Jonás estaba en Israel, le dice, ve a Nínive, ve a aquella ciudad y pregona contra ella. Dice, su maldad ha subido delante de mí. Ninguna, amados, de las maldades del ser humano queda oculta delante del Señor. Quiero decirle algo. El Señor ve absolutamente todo nuestro caminar. Dice la Escritura que Él ve nuestro levantarnos y nuestro sentarnos, y nada se oculta de la vista del Señor, sea bueno o sea malo. Uno puede engañar a los hombres, uno se puede engañar a uno mismo, uno puede engañar a su jefe, al pastor, a todo el mundo, pero uno no puede engañar a Dios, porque Dios ve absolutamente todo. Entonces la maldad de esta ciudad subió delante de la presencia del Señor. Hay dos postulaciones. Una es que los justos que estaban en esa ciudad, o la gente que conocía esa ciudad, empezó a clamar delante de Dios por el pecado de esa ciudad, y esas oraciones subieron al Señor para que el Señor hiciera justicia. Y cuando Dios escuchó la oración de ese pueblo, decidió intervenir y destruir la ciudad. Miren, amados, para que Dios decida destruir una ciudad,
es porque la maldad de esa ciudad subió sobremanera en extremo. Aquí una ciudad, amados, llamado Armero. No sé si usted ha escuchado Armero. Y Armero fue víctima de una catástrofe terrible. Y la gente habla de la catástrofe que tuvo Armero, amados. Pero lo que mucha gente no sabe es que en Armero había gente terriblemente pecadora. La zona donde es Armero, es una zona donde se practica mucho la hechicería y el ocultismo. Y donde se practica la hechicería y el ocultismo hay mucha maldad, mucha ruina y mucha maldición. Hay desórdenes sexuales y hay desórdenes de mucho tipo. Entonces, para que Dios intervenga y quiera destruir a una ciudad es porque Dios ya ha visto que la maldad de esa ciudad y de esa gente está muy grave y Dios tiene que hacer algo porque Dios es un Dios justo. Así mismo, amados, miren, Dios con nosotros es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. La gente a veces ve a Dios como si Dios estuviera ya listo, como allá como con un palo para pegarles por lo malo que hizo, y no es así. Dios nos soporta. Usted peca, usted hace lo malo delante del Señor, usted y yo ofendemos a Dios, vivimos vidas alejadas de Dios, no lo tenemos en cuenta. Pero Dios nos deja, amados, y Dios tiene paciencia. Hay gente que es infiel en su matrimonio, infiel, y cree que nadie se da cuenta, pero no hay nada más importante que Dios se dé cuenta. Entonces llega la persona y hay un dicho que dice, tanto da el cantar al agua que se termina rompiendo. La maldad siempre perseguirá a aquel que peca y le dará su recompensa también. Así como el bien también persigue a los que hacen el bien y les da su recompensa también. Entonces, amados, Dios levanta a Jonás, a este mensajero, para que hable en nombre de Dios. Y a veces yo me pongo a pensar y muchos de nosotros somos como Jonás. Jonás era un profeta. ¿Sabe qué era un profeta? En aquel entonces un profeta era un mensajero, aquella persona a la cual Dios le hablaba y el profeta le daba el mensaje al pueblo. Pero Jonás era un profeta particular. Jonás era un poquito emocionalista, digámoslo así, emocionalista. Era un profeta emocionalista. Entonces aquí, amados, quiero decirles que Jonás es como nosotros muchas veces. Dios nos da una orden y nosotros hacemos otra cosa. Dios nos dice algo y nosotros vamos por nuestro camino. Dios nos está guiando a hacer algo y nosotros somos tercos y rebeldes delante del Señor. Y Dios con misericordia nos llama. Entonces me impacta mucho, amados, lo que dice el versículo número 13. Aquí es donde empezamos a desarrollar el tema. En el versículo 2 Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Pero en el versículo 3, ¿qué hace Jonás? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le dice, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive, y él se levanta, pero se va para Tarsis. Él se va para otra parte. Se parece a nosotros, ¿no? Levántate, ve a la iglesia, y usted se levanta y se va para otro lado. Porque así somos los seres humanos, somos duros, somos rebeldes. Levántate y lee la palabra de Dios, y usted se levanta y prende el televisor. O se levanta y coge el teléfono. Porque así somos los seres humanos. Y yo leyendo la palabra, yo me sentía un poco como Jonás. Jonás era un hombre imperfecto, hermanos. Era un hombre emocionalista. Era un hombre un poco duro. Pero era el profeta de Dios. Era el hombre que Dios había escogido a pesar de sus imperfecciones y sus defectos. Y yo quiero decirle que así como usted es imperfecto, así Dios también le ama y así Dios también lo puede usar. Amén. Dios no nos llama porque seamos muy intelectuales o tengamos muchas capacidades o seamos muy elocuentes. Dios nos llama porque tuvo misericordia de nosotros. Pero en medio de toda esa imperfección, quiero decirles, amados, Dios no está esperando allá en el cielo ni aquí en la tierra cristianos perfectos. Y pasa algo cuando uno llega a la iglesia, amados, y se los he enseñado en varias oportunidades, y es que uno piensa que en la iglesia la gente es perfecta, y no es así. Cuando yo me convertí y llegué a la iglesia, yo venía del mundo, ¿cierto? Y yo pensaba que todo el mundo era perfecto, que el pastor era perfecto, que ese señor no tenía errores.
o que la pastora era perfecta, o que el líder era perfecto, o que los hermanos de la iglesia eran perfectos, pero cuando empezó a pasar el tiempo me empecé a dar cuenta que no es así. Que los hermanos también tienen sus errores, que los hermanos también tienen sus defectos, que los hermanos también tienen sus situaciones, que los hermanos también tienen sus luchas, que también pecan. Entonces, cuando usted empieza a entender que la iglesia, amados, es un lugar de gente imperfecta, de pecadores que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y estamos tratando de buscar al Señor. Por eso hay gente que dice, pastor, es que anoche me tomé unos tragos, por eso no voy a la iglesia. Le digo, al contrario, usted debe ir a la iglesia al día siguiente para que Dios lo siga transformando, para que Dios lo siga cambiando, para que Dios lo siga moldeando. Pero tiene que llegar un momento en su vida en que usted empiece a notar que ya, por ejemplo, el trago, cuando usted viene a la iglesia, ya lo hace sentir mal delante del Señor. Ya usted empieza a decir, no estoy haciéndolo bien. Porque la presencia de Dios empieza, amados, a obrar en el corazón. Entonces, cuando estamos mal es cuando más debemos buscar a Dios, porque la iglesia es la clínica del alma. Acá en la iglesia es donde usted debe venir a buscar, a descargar su vida. La iglesia es para que vengan ¿quiénes? Los pecadores. Porque si esperamos que venga la gente perfecta a la iglesia, hermanos, eso nunca va a pasar. Entonces, desde el pastor hacia abajo, aquí todos somos seres humanos imperfectos, pero que estamos tratando de buscar cada día más al Señor. Amén. Entonces, pero pasó algo. Dios no busca cristianos perfectos, pero Dios sí quiere despertar cristianos dormilones, porque hay cristianos dormilones. Amén. Y Jonás era un cristiano dormilón. Era profeta, era el siervo de Dios, pero tenía también sus detalles. Miren lo que dice el versículo 3. Y se levantó Jonás para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Qué chistoso era Jonás, pensaba que podía escapar de Dios, ¿no? Qué curioso era Jonás. A pesar de que conocía a Dios, él creía que podía escaparse de Dios. Hace un tiempo, hermanos, escuché esta historia de un pastor. Bueno, es una historia, es una ilustración. Entonces dice que un pastor se fue por allá de paseo y se fue a un pueblo lejano de su congregación y entró a una tienda. Entonces se sentó en la silla y le dijo, hágame un favor, deme una cerveza. Y la señora le dijo, ¿de qué marca, pastor? Y él se quedó pensando. Porque a veces pensamos que lejos de la gente, o estando en otros escenarios donde nadie nos conoce, ahí vamos a poder desarrollar las cosas, pero no, Dios está en todas partes. Amén. Y la vida del creyente se debe vivir delante de Dios, no delante de los hombres. Amén. Si una persona está al frente de su computador y está a punto de ver pornografía, qué vergüenza no es con la mujer o con los hijos, qué vergüenza con el Señor. Qué pena es con el Señor, que Él es santo y nos está mirando. Amén. Primero, quiero darle algunas características de los cristianos dormilones. Primera, el cristiano dormilón huye del llamado de Dios. Amén. ¿Qué hace? Huye del llamado de Dios. Levante la mano las personas que conocen del Señor, así no se hayan convertido hace más de 10 años. Levante la mano. Hace más de 10, la hermana. Más de 10. ¿Cuánto, hermana? 18. 12. Hay gente que conoce hace 20, hace 30 años. Pero muchos escucharon hace mucho tiempo, pero nada que le sirven al Señor. Nada que siguen el caminar con Dios. Yo conozco gente que Dios las ha llamado desde niños. Los llama desde niños la mamá, la abuelita, los llevan a la iglesia. Y el Señor los llama y dice, tengo un propósito contigo. Quiero usarte, quiero hacer algo contigo. Y la persona, sí, Señor, amén, amén. Empezó a crecer, adolescente, quiero hacer algo contigo. Sí, Señor, amén. Joven, quiero hacer algo contigo. Y el joven, sí, amén, amén. Pero nunca se compromete con el Señor. Le llegan los 30, los 40 años.
quiero hacer algo contigo, amén Señor, sí, amén, pero nunca se compromete con Dios. Y he conocido gente que ha muerto, amados, ha muerto y nunca quiso comprometerse con el Señor. La gran pregunta, ¿la culpa es del Señor? No. Dios lo llama a usted, pero el cristiano dormilón huye del llamado de Dios. Dios le dijo, Jonás, vete a Nínive, pregona contra ella porque la voy a destruir en 40 días. ¿Y qué hizo Jonás? Claro, él se levantó, pero para hacer totalmente lo contrario a la voluntad de Dios. Se fue a la ciudad de Tarsis. Tarsis, hermanos, para que usted me entienda mejor, era el lugar más lejano conocido en aquel entonces cerca de España. O sea, Dios le dijo a él, váyase más para el oriente, pero Jonás se fue para el occidente, a lo más lejano. A lo más lejano. ¿Por qué? Porque los cristianos muchas veces dormilones huyen del llamado de Dios, huyen del propósito de Dios. Debemos pensar por qué nosotros a veces somos tan duros de corazón y no queremos hacerle caso a la voz de Dios. ¿Por qué somos a veces con ese corazón tan duro, hermanos, que necesitamos muchas veces pasar por situaciones muy críticas para poder obedecer el llamado de Dios? Y muchas veces ni siendo así, obedecemos el llamado de Dios. Hace un tiempo escuché, hermanos, la historia de una mujer cristiana, pero esta mujer empezó a desviarse de los caminos de Dios, empezó a enfriarse y le llegó un cáncer. Y ni con ese cáncer se volvía al Señor. Ni su familia con ese cáncer volvía al Señor. ¿Saben por qué? Porque el corazón del hombre es duro, es engañoso y es perverso. Y yo le quiero decir algo, cuando Dios lo llama a usted a hacer algo, ¿quién es el más beneficiado? ¿Usted o Dios? Usted. Dios puede decirle, voy a hacer esto con usted, pero si usted no quiere, Dios simplemente puede levantar a otra persona y ya. Pero usted se pierde de lo mejor, de lo grandioso y de lo maravilloso que es obedecer al Señor, porque obedecer al Señor es una bendición. Entonces Jonás se puso dos excusas, porque uno siempre se pone excusas para no servirle al Señor. Amén. ¿Cuál puede ser una de esas excusas? Señor, no estoy preparado. Como Moisés. Señor, es que soy tartamudo. Moisés era tartamudo, ¿sí sabía? Imagínese un profeta tartamudo, era el hazmerreír donde llegaba. Allá a hablarle a Faraón, es que Jehová ha dicho. Entonces el Señor lo llama y le dice, ve y saca al pueblo de Egipto. Y él le dice, Señor, es que soy tardo de lengua. Y el Señor le dijo, ve porque yo estoy contigo. Le dijo, ahí tiene a su hermano Aarón, él es buen parlanchín. Entonces que pregone él, pero usted le va a decir lo que tiene que hacer. O sea, Dios no le quitó la responsabilidad. Entonces muchos le ponen excusas a Dios para no seguirlo. Señor, no estoy preparado, no soy capaz. Señor, es que yo no soy tan inteligente. Dios no le está diciendo que si usted es inteligente o no, Dios le está mandando a que haga algo y le sirva. Jonás tenía algo en su corazón, era que él no quería que los ninivitas fueran destruidos. Él quería que Dios le enviara juicio a los ninivitas, porque así a veces somos nosotros. Y los evangélicos a veces son así, esperando a ver si Dios le lanza un juicio a otro hermano. Y eso no es así, hermanos. Una persona que busque que a otra le vaya mal se está convirtiendo en brujo, porque los brujos son los que maldicen. Los creyentes debemos buscar que Dios bendiga a la gente y Dios transforme a la gente. Entonces él tenía en su corazón, él decía, no, pero ¿por qué yo no quiero que ellos se conviertan? Porque él sabía que Dios era misericordioso y los podía perdonar, pero él quería era que Dios lanzara juicio sobre esa ciudad por el pecado. Como los discípulos de Jesús, ¿no? Los hijos del trueno. Estaba Jesús y pasó un evento y ellos le dijeron, Señor, ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para destruir, sino para edificar, para bendecir, para rescatar al perdido. Las iglesias, los pastores, los creyentes, las congregaciones, el reino de Dios es para salvar lo que se había perdido. A la iglesia deben venir los pecadores, las prostitutas, los borrachos, los drogadictos, los malhechores. ¿Por qué? Para que Dios los transforme y los cambie. Amén. Entonces, amados, él tenía en su corazón tenía un argumento, y era que él no quería que los ninivitas fueran destruidos. Segundo,
de pronto le dio un poco de temor por el trabajo que tenía. Resulta que Nínive era una ciudad muy grande, pero era una ciudad tremendamente pecadora y eran violentos. Los hombres de Nínive eran muy crueles. Dicen los historiadores que inclusive cogían a las mujeres embarazadas, les abrían los vientres y les sacaban los niños para sacrificios humanos. Era gente terriblemente despiadada. Entonces Dios manda al mensajero, a su profeta, a que vaya a esa ciudad terriblemente pecadora y le predique. A cualquiera le daría temor tomar ese reto, ¿o no? Si usted fuera Jonás y Dios le dijera, bueno, vaya, métase al Bronx y predíquele a todos esos locos, dígale, arrepiéntanse porque Dios va a destruir el Bronx o el AL, ¿usted qué haría? Usted empieza, si voy allá me matan, me pueden matar, o se pueden burlar de mí. Entonces él tenía argumentos para no obedecer a Dios, amén. Pero yo quiero decirles que cuando Dios le da a uno una labor y una misión, usted la debe cumplir sin darle al Señor ninguna explicación, sin darle al Señor ningún argumento, sabiendo y confiando de que Dios lo va a respaldar. Entonces, el cristiano dormilón siempre huye del llamado de Dios. Miren, muchas personas Dios las llama inclusive al ministerio. Dice, voy a hacer de ti un pastor, voy a hacer de ti un profeta, un evangelista, te voy a usar en las misiones, tú vas a ser un adorador en la iglesia. Pero la gente muchas veces huye del llamado de Dios. Y lo he visto mucho, amados. Dios los llama a ser adoradores y se van para el mundo a cantarle al mundo. Y del mundo reciben su recompensa. Otros prefieren servirle al diablo, otros prefieren irse para el mundo, otros prefieren servirle a otros dioses y no servirle al Señor. ¿Y sabe qué hace el Señor? El Señor sigue llamando, pero la decisión es de cada persona. Conozco un hombre, amados, o conocí un hombre, Dios lo llamó desde muy joven a servirle. Quiero usarte, quiero bendecirte, quiero hacer alguien de ti. Y él más adelante, Señor, y se la pasaba en las cantinas, en los bares. Más adelante, Señor, llegó a su edad anciana. Y siendo un anciano, por fin aceptó el llamado de Dios. Pero había un problema. Ya no tenía la salud. Ya no tenía la fuerza, ya no tenía la juventud. ¿Y Dios lo usó? Sí lo usó. Pero se perdió todo lo bueno que Dios tenía para él. Entonces, por favor, hermanos, si Dios nos está llamando hace 2, hace 3, hace 4, hace 5 años, hace 10, seamos obedientes al llamado de Dios. Hoy creo que Dios nos está llamando nuevamente a que usted se vuelva a Dios y usted empiece a caminar con Dios y usted le sirva al Señor. Amén. Entonces el cristiano dormilón, ¿qué hace? Huye del llamado de Dios. Segundo, el cristiano dormilón actúa por impulsos y emociones. Amén. Miren lo que dice ahí mismo en el versículo número 2. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó y en vez de ir a Nínive, dijo, no, yo mejor me voy para Tarsis. Y sintió un impulso en su corazón. Era un cristiano emocionalista. Y quiero decirle algo, amados, no hay nada peor que las emociones y los impulsos en los creyentes. Toman decisiones guiados por impulsos, toman decisiones guiadas por emoción. Y esos impulsos y esas decisiones generan en el creyente un problema, un conflicto, empiezan a pasarle la cuenta de cobro. El impulso de Jonás parecía valiente, imagínense, irse a Tarsis, al otro lado del mundo. Parecía valiente, pero era algo equivocado, era algo erróneo. El impulso de Jonás reclamaba libertad, ¿cierto? Jonás tenía la libertad de irse para Tarsis, sí, Dios lo había hecho libre, sí. Él reclamaba libertad. Hay gente que Dios la llama y le dice, quiero que tú te quedes en esta ciudad. Y él dice, no, pero si yo soy libre, Dios me ha hecho libre, yo me puedo ir para esta ciudad o para la otra. Entonces se reclama libertad, pero lejos de Dios y lejos de la orden de Dios no tenemos escapatoria. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y él se fue para Canaán, no se fue para otro lado. Dios le había dado una orden a Jonás, vete para Nínive, y él se fue para Tarsis, aunque él
supuestamente era libre y podía tomar la decisión, estaba tomando una decisión en contra de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿Dios qué te está hablando en este momento a tu vida? ¿Cuál es la orden que Dios te está dando que hagas? ¿Qué instrucción te está diciendo el Señor? El impulso de un cristiano puede ser sacrificial, tener apariencia de piedad, ¿cierto? Imagínese, por ejemplo, Jonás. Dice la Biblia que él bajó, pagó su pasaje, él mismo sacó su platica, se sacrificó, ¿no? Dijo, Señor, tome, aquí pago mi pasaje. Y de pronto al él tener la plata del pasaje, podía pensar que era una evidencia de que Dios estaba de acuerdo, cuando Dios le había dicho lo contrario. Esta parte de pagó su pasaje siempre me ha llamado la atención. ¿Sabe por qué? Porque Jonás está actuando en su humanidad. Cuando Dios llamó a Moisés, acuérdense aquí en el libro de Éxodo, dice la Biblia que el Señor le dijo, Moisés le dijo, ¿a quién enviarás conmigo y qué señal habrá de que tú estás conmigo? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, tengo una vara, porque Moisés era ¿qué? Pastor de ovejas. Le dijo, toma la vara por tus manos. Y él tomó la vara y la vara se volvió una serpiente. Eso habla de que cuando Dios a usted lo llama a hacer algo, Dios lo va a respaldar en eso que lo está llamando. Dios le va a proveer, usted no va a tener que pagar su pasaje, Dios le va a pagar el pasaje a usted. A muchas personas Dios los llama a crear empresas y empiezan, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo así, Dios mío? Y Dios empieza, ¿qué tienes en tu mano? Te estoy dando todo, los recursos, la gente, todas las ideas, y la gente así, aún así, no le obedece al Señor. El Señor les dice a unos, bueno, te voy a dar un ministerio, comprométete en la iglesia, empieza a estudiar. No, pero es que Señor, no tengo plata para ir a la iglesia, no tengo plata para de pronto meterme al estudio bíblico, no tengo plata. Empezamos a colocarle a Dios una cantidad de excusas, porque los cristianos dormilones actúan por emociones y no por la palabra de Dios. Pareciera muy sacrificial lo de Jonás, pero estaba equivocado. Los impulsos y las emociones nos llevan a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Yo conozco creyentes que se han ido hasta de su propio país por un impulso, desobedeciendo al Señor. Conocí la historia de una mujer cristiana, hermanos, una bendición. Llegó una persona a la iglesia, la empezó a conocer y ella se emocionó. Dijo, no, este es el hombre que Dios me tiene, este es el hombre. Y hay unos que son bien emocionalistas y manejan la emoción, ¿no? Y le dijeron, no, es que Dios me ha dicho que usted va a ser mi esposa. Y ella, ay, sí, Dios le habló, Dios me habló, no, mejor dicho. Se casó, hermano, y ese man la llevó a la prostitución, la drogó y casi la mata. ¿Todo por qué? Por una emoción, por un impulso, porque se emocionó y dijo, ay, voy a hacer esto. Y no, amado, los impulsos no son buenos, nos llevan a hacer cosas que nosotros no pensamos. Muchas personas toman sus impulsos internos y dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo esto o aquello. Eso es peligroso. ¿Qué tienes que hacer con los designios de tu corazón? Tienes que someterlos al Señor y pedirle al Señor que te hable, que te confirme y que te ayude a hacer las cosas en la presencia del Señor. Cuando tú huyes del Señor nunca llegarás a donde deberías llegar. Cuando tú huyes del Señor te toca pagar tu propio pasaje. Cuando tú huyes del Señor vas por el camino equivocado y el Señor no te va a proveer. Por eso hay gente que se golpea contra el mundo. No sirven en la iglesia, no aman en la iglesia, no están en la iglesia. Se van para el mundo y allá en el mundo les toca duro. Les toca golpes tras golpes tras golpes, conflictos, problemas, crisis económicas, quiebres, enfermedades y una cantidad de situaciones difíciles. ¿Saben por qué? Porque no quieren servirle al Señor y actúan por emociones. La Biblia en el Salmo 139, verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrados, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedes escapar de la presencia del Señor. Te quiero decir eso en esta mañana. No puedes escapar de la presencia del Señor. No puedes huir del llamado de Dios. Así lo hayas conocido hace 20 años. Si Dios te está llamando, puedes andar otros 20 años más, pero nunca vas a poder huir de lo que Dios te está llamando a hacer.
Punto 3, entonces vamos a hacer un resumen. El cristiano dormilón, ¿qué hace? Primero, huye del llamado. Segundo, el cristiano dormilón actúa por impulsos y emociones. Tercero, el cristiano dormilón trae consecuencias negativas para sí mismo y para otros. Tenga presente eso. Trae consecuencias para sí mismo y para otros. Mire lo que dice el verso 4. Pero Jehová hizo levantar el viento. Y mire esa palabra levantar, tremendo, ¿no? Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Pero él se levantó y fue a Tarsis. Y como él se levantó y fue a Tarsis, entonces ahora Dios le levantó, porque dice que fue el Señor. Dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Miren, hermanos, hay en nuestras vidas tempestades tan grandes que las provoca ¿quién? El mismo Dios. Dios es el que promueve, Dios es el que levanta esas tempestades en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está huyendo del llamado y del propósito de Dios. Entonces Dios le levantó una tempestad. Se levantó para Tarsis, ahora yo le levanto una tempestad rumbo a Tarsis. Y le levantó una tempestad. Y fue tan terrible que pensaban que la nave se iba a partir, amados. Entonces quiero decirles algo, cuando una persona desobedece al Señor, esa persona trae consecuencias negativas para ella y para los que le rodean. Imagínense un hombre que decide, por ejemplo, conseguir un amante y cree que no pasa nada. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Será que una persona puede andar sobre brasas ardientes sin que sus pies se quemen? No. ¿Será que un hombre puede conseguirse un amante y pensar que no pasa nada, que nadie se va a dar cuenta y que no va a pasar nada en su hogar? No, eso no es así. O una mujer pensará que puede ser infiel en su matrimonio y que nadie se da cuenta y que no pasa nada. No, porque Dios es un Dios justo. Estaba tan fuerte la tempestad que ellos pensaron que se podía partir la nave. Y tremendo, hermanos, esa tempestad le vino ¿a quiénes? A Jonás y a todos los que estaban en el barco. Miren, hay cosas que se vienen. Eso se llama daño colateral. El daño colateral es, por ejemplo, cuando hay una explosión y la onda explosiva hace que personas que no tienen nada que ver en ese conflicto terminen heridas o muertas. Eso es un daño colateral por un impacto. Entonces hay personas que huyendo del llamado, huyendo de las cosas de Dios, huyendo de la presencia del Señor, traen consecuencias para sí, pero eso empieza a dañar a su familia, eso empieza a dañar a sus amigos, eso empieza a dañar a todo el mundo. Le pongo un ejemplo. Hay personas, amados, que trabajan en una empresa, pero hacen algo, se les dañó. Pintan algo, se le volvió nada. Como que la obra de sus manos siempre le sale mal las cosas. Y siempre andan de tropiezo en tropiezo. Y por ejemplo, si un empleado daña una máquina, por ejemplo, que es importante para el desarrollo de su empresa, ¿a quién perjudica eso? A él y a la empresa, al dueño de la empresa, a los otros compañeros. Entonces aquí esta tempestad empezó a afectar también a los otros. El huir del llamado, el huir del propósito, el huir de Dios trae consecuencias para usted y para los suyos. Quiero que entiendan esta mañana que la decisión que usted tome de seguir a Cristo o no seguirla va a traer unas consecuencias para sus hijos. Sus hijos van a llevar las consecuencias de la decisión que usted tome hoy de seguir o no seguir al Señor. Ellos van a ser los primeros impactados en la decisión que usted tome. Entonces está en las manos de un padre tomar la determinación de seguir a Dios, de seguir el llamado, de obedecer al Señor, o toma la decisión de abandonar el llamado. Pero ¿quién va a ser el perjudicado? Sus hijos. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre el hijo hasta la 4ª generación. Allá en el barrio donde yo me crié, hermanos, había una casa y era la casa de la bruja. Entonces íbamos allá y esa casa siempre era abandonada, rota, los vidrios, porque ahí hace muchos años había habido una hechicera. Y eso quedó en ruinas, hermanos, y eso no lo pudieron disfrutar ni siquiera los hijos de esa mujer. ¿Saben por qué? Porque ahí había maldición. Conocí un caso muy cercano, un amigo mío del barrio, hermanos. La mamá y el papá eran
la mamá era ladrona y el papá era narcotraficante. El papá de él vendía drogas. Hermanos, y esa familia era tan maldita, hermanos. Los hermanos viajaban a otros países y eran ladrones y traían, y usted los veía con ropa fina de Estados Unidos, una cantidad de cosas. Pero cuando empieza a avanzar el tiempo, usted empieza a ver la consecuencia. Uno de los hermanos de él quedó inválido con silla de ruedas, uno de los mayores, y lo mataron un día en el Cartucho. Un día le robaron la silla de ruedas y este tipo terminó pidiendo plata, arrastrándose en los semáforos pidiéndole limosna a la gente para consumir vicio. Otra de sus hermanas se fue para el Tíbet a volverse monje tibetana y eso allá se volvió loca y casi se enloquece, casi la matan por allá. Mi amigo, el que tenía mi edad, se volvió loco. Una vez lo vi andando en una calle con una cantidad de peluches amarrados aquí en la cintura, peleando solo con los carros. ¿Saben por qué? Porque había maldición. Y los papás de ellos nunca pensaron, oiga, ¿será que si yo me alejo de Dios viene consecuencia para mis hijos? Claro. Entonces hay gente que se va para el mundo, le entrega su vida al mundo, al pecado, y quiere que a los hijos les vaya bien. Eso no va a pasar, hermanos. El Salmo dice, tu descendencia será poderosa en la tierra. ¿Usted quiere que a sus hijos les vaya bien? ¿Usted quiere que su descendencia sea poderosa en la tierra? Busque al Señor. Y el Señor va a levantarlo a usted, va a levantar a sus hijos y lo va a hacer usted un hombre grande y poderoso para la gloria de Él. Amén. Mire lo que dice el versículo número 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, Dios con D minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Perdieron los enseres. Imagínense, no sé qué tantas cosas habrían, pero como era tempestad, lo primero que hacían la gente de los barcos que sabían era tirar todo eso para que la nave quedara más liviana, porque si tenía muchas cosas se podía hundir más rápido. Ahí ya empezaron a perder. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla a ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué había hecho Jonás? Se había echado a dormir. Entonces miren el profeta, ¿no? Los otros allá trabajando, tratando de hacer algo para no hundirse, y él abajo durmiendo. Pero me gusta la expresión que dice ahí, se echó a dormir. Eso no lo digo yo, eso lo dice. Por eso cuando su mamá le dice, ¿de qué hace ahí echado durmiendo? Su mamá está diciendo palabras bíblicas. La Biblia lo dice, se echó a dormir. Muchos cristianos se echan a dormir. En el tiempo de trabajar se echan. En el tiempo de ir a la iglesia se echan a dormir. En el tiempo de servirle a Dios se echan a dormir. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien duerme? Viene la pobreza y la ruina y lo ataca y se lo lleva. Dice el libro de Proverbios. Entonces es el tiempo no de dormir, sino es el tiempo de levantarnos, de amar a Dios y de servir y de cumplir el llamado y el propósito que Dios nos está llamando a hacer. Mientras los otros allá tirando los enseres, gente impía, gente que no conocía al Señor, el profeta estaba durmiendo en el barco. Qué terrible, amados. Miren, amados, aquí en la iglesia abrimos espacios de oración. A las 5 de la mañana abrimos espacios para que usted venga a los estudios bíblicos a las 7. Abrimos espacios como el espacio de ayer para las parejas, para que vengan y se edifiquen. ¿Qué tiene que hacer un cristiano entendido? Aprovechar esos espacios. No quedarse durmiendo, sino aprovechar esos espacios porque son para bendición de ¿quién? Suya. Es para bendición de su hogar, para bendición de su casa, para bendición de sus hijos, pero la decisión viene de usted. Usted es el que toma la decisión. Amén. Cada uno clamaba a su Dios. Imagínense, estaban orando más los impíos que el propio profeta, imagínense. Los impíos orando allá, no sé, al Dios de palo, al Dios de bronce, y el profeta que conocía al verdadero Dios estaba echado durmiendo. Es como el esposo que le dice, mi hija, vaya a la iglesia y ore para que nos vaya bien. Vaya, mi hija, lleva a los chinitos. A mí me gusta que la mujer vaya a la iglesia. No, señor, cabezón, usted es el que tiene que ir a la iglesia, no su mujer y sus hijos. Es usted el que se tiene que levantar y llevarlos. Amén. Pero hay unos que les fascina mandar a la esposa que ella vaya a la iglesia, que ella sea la que busque a Dios. Hay esposas que, mi amor, ¿será que oramos esta noche? Y hay unos que somos como Jonás. ¿Estamos qué? Echados durmiendo. Estamos durmiendo hasta en el culto. ¿Ustedes qué creen? ¿Pasa o no pasa, hermanos? ¿Pasa, sí o no? Y no vea ya como al pastor como en 3D.
Porque a veces estamos así, hermanos. Cuarto punto. El cristiano dormilón se vuelve insensible. Amén. El cristiano dormilón se vuelve insensible. ¿Por qué insensible? Imagínense, todos estos hombres orando a un dioses falsos y el profeta de Dios que conocía al Dios verdadero estaba durmiendo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo interesante que dice aquí. Jonás dormía en un lugar donde esperaba que nadie lo molestara. Él estaba en el interior. Hay cristianos que duermen espiritualmente. Se esconden para que nadie los moleste, que nadie les diga nada. Jonás dormía en un lugar donde no podía ayudar con el trabajo a otros. Hay cristianos que duermen en las sillas de la iglesia y no se levantan a servirle al Señor y a hacer algo para la obra de Dios y hacer algo para otros. Jonás dormía mientras había una reunión de oración allá en lo cubierto. Así muchos cristianos no les gustan las reuniones de oración. Miren, hermanos, por eso yo los motivo a que se meta usted en las reuniones de oración. Porque no es fácil, o sí es fácil, hermana Pilar. Levantarse usted a las 4:30, imagínese usted, 4:30 se levanta, se pone encima una cobijita y prende la cámara. Ese es todo el esfuerzo que tiene que hacer un creyente que ora por internet. Y estoy seguro que muchos oran en pijama. ¿Sí o no? No está mal, pero si usted quiere orar en pijama. Hace un tiempo, hermanos, habían unos hermanos que porque nosotros oramos a las 5, ¿no? Y usted me ve. ¿Y usted cómo me ve? ¿Despelucado o me ve arregladito? Y hay unos hermanos que dicen, oiga, esos pastores sí se levantan a esa hora, porque es que uno los ve a las 5 bañados, ya listos allá, todo. Pues claro, hermanos. Entonces resulta que nos fuimos a un encuentro y me tocó con uno de ellos. Y yo me levantaba temprano a orar y él apenas como que me miraba y durante como 4 o 5 días nos levantábamos y yo siempre era el primero que me levantaba a orar y a bañarme. Yo creo que él solo miraba a ver si era verdad que yo me levantaba temprano. Hermanos, tenemos que aprender a esforzarnos más. Miren, les iba a compartir que hay en el grupo una iglesia donde se demoran 3 horas a pie en chalupa, en medio de un barrizal terrible para llegar a culto. 3 horas por allá en el campo. Oiga, hermanos, usted viera a esos hermanitos tan fieles, señoras mayores con bastón, niños chiquiticos, así como los que están acá. 3 horas de camino para llegar a culto. Y los hermanos a veces aquí están a 5 minutos a pie, a 5, y no vienen a la iglesia. Tienen la iglesia al lado, se levantan y ponen la oreja así, escuchan el culto. Y no se levantan a la iglesia. Tienen la oración, mire, a un clic de distancia, a orar a las 5 de la mañana, y no son capaces de darle clic y meterse a la oración. Y ni siquiera les pido que prendan la cámara. La prendo yo. La pregunta es, ¿por qué no buscamos al Señor? ¿Saben por qué? Porque nos gusta que oren otros. ¿Sí o no? Que oren otros. Como Jonás, allá están orando más rico, allá que el Señor haga algo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Miren lo que dice el versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Imagínense, el capitán de la nave, ¿cómo son los capitanes de los barcos? ¿Ustedes ya han visto las películas? ¿Cómo son los capitanes de los barcos? Son unos tipos borrachos, mujeriegos, ¿sí o no? Imagínense un capitán de un barco de esos. Y el capitán del barco era más activo que el profeta. Le dijo, oiga, ¿usted qué está haciendo ahí, dormilón? Es como los impíos a veces le dicen al cristiano, oiga papi, pero levántese a trabajar, mijo. El mundano diciéndole al evangélico que se ponga a trabajar juicioso. ¿Por qué? Porque a veces somos cristianos dormilones, como Jonás. Jonás dormía mientras los paganos lo necesitaban. Los cristianos durmientes duermen mientras el mundo necesita su mensaje y su testimonio. Algunos cristianos durmientes están protestando diciendo que no lo son. Muchos necesitan hablar de Cristo, pero están durmiendo. Muchos necesitan caminar con Cristo, pero están durmiendo. Muchos necesitan tener más pasión por Dios, pero están durmiendo. Muchos necesitan que Dios obre en su vida, que Dios haga un milagro. Usted necesita que Dios haga un milagro en su vida. ¿Qué tiene que hacer? Levántese a buscar a Dios.
orar, ayunar, ir a la iglesia, comprometerse con Dios, ir a los estudios bíblicos. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios le va a hacer el milagro. Pero hay unos que esperamos que Dios sea el Dios bombero. ¿Sí? ¿Saben cuál es el Dios bombero, no? El incendio, apáguelo, apáguelo. Se le prendió otro incendio, vaya Señor, ayúdeme. Así como está el dicho, ¿no? Señor, otra vez yo. La embarré, hice esto malo, otra vez yo. Se me encendió algo, otra vez yo. Se puso dura la economía, Señor, otra vez yo. Hay problemas familiares, Señor, otra vez yo. Señor, otra vez yo. Y Dios no quiere que usted, Señor, otra vez yo. Dios quiere que usted tenga una relación directa y perfecta con el Señor. Amén. Usted tiene que tener algo importante. Usted tiene que tener plena conciencia de la realidad de las cosas espirituales. ¿Usted sabe en qué país estamos viviendo, hermanos? ¿Usted sabe en qué momento histórico estamos viviendo? ¿Usted sabe cómo está la economía de este país? ¿Cómo está la economía de este país, hermanos? Dígamelo, cuéntemelo. ¿Cómo cree que está la economía del país? ¿Buena, mala, regular? Esa malita está regular tendiendo a mala, ¿cierto? Claro, para los mundanos, pero para los creyentes, Dios es el que nos sostiene. Pero si un creyente se mundanaliza, se le va a poner la situación a 20. Entonces, este no es el momento, hermanos, de estar durmiendo. Este es el momento de estar levantándonos y haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si Dios permitiera en Colombia lo que permitió en Venezuela? ¿Qué cree que pasaría? Hermanos, yo hace poquito hice un viaje y me dio tristeza ver por la carretera muchachos venezolanos, 4, 5, 6 caminando, hermano, descalzos en un calor terrible, hermanos, descalzos en un calor de 43 grados, con maleticas por ahí en la calle pidiendo. Yo decía, Dios, no quiero ver a mi Colombia así, no quiero ver a mis colombianos así, porque eso le duele a uno como ser humano, hermanos. A uno le duele ver a la gente así, pero ¿sabe por qué? Porque a veces la gente prefiere hacer otras cosas que buscar al Señor. Por eso, el cristiano Dios lo prospera donde quiera que se encuentre, hermanos. Muchos han salido de sus países y llegan a otro lado y conocen al Señor. ¿Dios qué hace? ¿Qué hace Dios, André, Dios? ¿Los levanta o no los levanta, hermanos? No pueden decir que Dios no es poderoso para bendecir. Y muchas veces lo que no pudieron hacer en su patria, hermanos, yo me gozaba hace como 2 días, le quiero contar esto. Resulta que yo a mí me trasladó la empresa hacia otra oficina donde estamos, y ahí conocí a un muchacho venezolano. Y ese muchacho, él llegó de Venezuela y él allá trabajaba en un tema de computación, pero por la situación tan difícil le tocó venirse. Y de alguna u otra manera la empresa donde el Señor me ha llevado lo recibió a trabajar. Cuando él llegó pesaba como 30 kilos, yo creo, flaquito, pobrecito, la ropita se notaba que era prestada, porque muchas veces nos toca así las situaciones, ¿cierto? ¿Usted cómo sabe que la ropa es prestada? Porque se le cuelga, ¿no? Alguien le dice, tome, póngase esa chaqueta, pero usted está ya M y le dan una XL, pues a usted le toca porque no hay para más y póngase esa vaina. Hermanos, ¿y qué día lo veo? El muchacho, yo llevo ahí 4 años, el pelado llega en una moto, hermanos, pero una motaza, ¿oyó? Eléctrica, hermosísima, con su buena barriga, su buena ropa, y yo lo vi entrar y yo me gozaba, yo decía, qué lindo es el Señor, hermanos. De pronto lo que allá no pudo, aquí vino el Señor y lo hizo con él. Porque el que ama a Dios, dice la Biblia, nunca será avergonzado. Entonces, para terminar, amados, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo es un cristiano dormilón? Primero, huye del llamado. Segundo, tercero, y cuarto, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, entender esto para no caer en nada de esto. Si Dios nos está llamando, escuchemos el llamado. No actuemos por impulsos, actuemos por la palabra de Dios. No traigamos consecuencias negativas, traigamos consecuencias positivas. Y no seamos insensibles al propósito y al llamado del Señor. Colóquese en pie y vamos a orar a Dios en esta mañana.
Amén. ¿Cuántos se van a comprometer con el Señor, hermano? Amén, ¿cierto? ¿Y qué va a venir para su vida? Bendición. Yo le decía a una persona hace un tiempo, me decía, no, es que a mí me da miedo comprometerme con el Señor. Y yo le decía, hermano, pero ¿qué le puede pasar de malo? Cuénteme. Dijo, no, pues nada, por eso. Antes Dios lo puede bendecir a usted. Amén. Vuelvo y le digo, Dios no pide cristianos perfectos, Dios pide cristianos despiertos. Dios quiere cristianos no perfectos porque no los hay, pero sí quiere cristianos despiertos. ¿Sí o no, Joe? Amén. Eso. Ya dice amén, aleluya. Qué bendición. Su esposa es una bendición, hermano. Esa mujer es una tremenda bendición. ¿Cómo ha estado salud? ¿Bien? ¿Mejorando o no? La oración es poderosa, hermanos. ¿Que está enfermo? ¿Qué hay que hacer? Para la iglesia. Otros se van pan de los brujos. Ay, que deme el agua. Le pasó a un familiar mío, hermanos. Tiene un enfermo en una pierna. Váyase para el médico, tío. Se fue para donde un brujo. El brujo le dio las gotas de no sé qué para que se las echara. Hermanos, fue peor. Ahorita está que ni puede caminar el viejito. ¿Por qué? Están haciendo otras cosas en vez de estar. Si usted tiene una enfermedad, hermano, venga a buscar, venga a orar, venga a ayunar, métase a las oraciones a las 5 de la mañana, allá en pijama sin lavarse los dientes, al menos dele el link y entre al link y ore. Amén. ¿Y Dios qué hace? Dios hace la obra. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Vamos a clamar en esta mañana, amén, al Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana. O sea, a colocar delante del Señor sus peticiones. ¿Qué necesita de parte del Señor en esta mañana? Vamos a orar al Señor. Y va a decirle, Señor, despiértame. A este hombre lo despertó, ni siquiera la tormenta, no lo despertó la tormenta, estaba durmiendo. No lo despertaron las oraciones, estaba durmiendo. ¿Quién lo despertó? El dueño del barco. Le dijo, oiga, dormilón, fue, yo creo que le cascó. Despierte, mi hijo, que nos vamos a morir y usted durmiendo. ¿Cierto? Y usted ya sabe el resto de la historia, que con esto podría salir otras 20 predicaciones más de todo lo que nos falta estudiar de Jonás. Pero vamos a orar en esta mañana y los voy a bendecir en el nombre del Señor. Amén. Va a pedirle, Señor, despiértalos. ¿Sí recibe la oración? Y si Dios lo despierta, después no me diga nada. Despiértalos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria en esta mañana, Señor. Te damos toda la honra, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza, Padre. Señor, despierta a este pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Cristo yo te pido que obres en sus vidas poderosamente, Señor, porque tú tienes un plan para ellos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo sus vidas, bendigo sus familias. Padre, en el nombre de Jesús te pido que los despiertes, Señor. Te pido que los sacudas, Padre. Te pido que los incomodes, Señor, para que ellos te busquen, Padre. Para que ellos entiendan el llamado, para que ellos entiendan lo que tú quieres hacer, para que ellos entiendan lo que tú quieres obrar, Señor. Bendice a cada persona en esta mañana, Señor. Padre, obra poderosamente en sus vidas, Señor. Padre, que ellos entiendan el llamado que tú les estás haciendo. Que ellos entiendan que su vida no se debe guiar por las emociones, no se debe guiar por los sentimientos, se debe guiar por la palabra de Dios. Señor bendito, yo te pido que ellos vean las consecuencias de sus actos para ellos, para sus hijos, Señor. Tú quieres hacer una obra grande en sus vidas. Tú quieres salvar a su familia. Tú quieres salvar sus hogares, Padre. Pero muchas veces somos dormilones, somos desobedientes, Padre. Muchas veces, Señor, colocamos excusas. Muchas veces preferimos servirle al mundo que servirte a ti, Señor. Pero en esta mañana pedimos que nos despiertes, Padre. En esta mañana pedimos que obres poderosamente en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido que obres en cada persona en esta mañana y que entienda el propósito que Cristo tiene para sus vidas. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy te pido que obres en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pido que despiertes el Espíritu, Señor, como profetizó el profeta, Padre.
huesos secos, oíd palabra de Jehová. Señor, profetizo en esta mañana sobre mis hermanos, sobre mis hermanas que están dormidos, Señor, espiritualmente, Padre, para que tú levantes, Señor amado, sobre ellos, Padre celestial, y ellos puedan, Señor, despertarse, y ellos puedan levantarse, Señor, a buscarte como tú quieres que te busquen, Señor, y tú obrarás y los bendecirás poderosamente y cumplirás el llamado y el propósito que tú tienes para ellos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Amén.